Buenas tardes, bienvenidos de nuevo una vez más a un webinar de Pridate. Esta vez hablaremos de los 5 errores que puedes cometer fácilmente y cómo evitarlos. Primero de todo, presentarnos. Yo soy Andrea González, soy abogada en protección de datos en Pridate y estoy con mi compañera Teresa, también abogada experta en protección de datos y privacidad aquí en Pridate. ¿Me podéis confirmar que me escucháis bien antes de continuar? Si no decís nada, entiendo que se escucha Sí, se correctamente, escucha bien. así que perfecto. Así que continúo. Como os decía, en este webinar vamos a hablar de los 5 errores más comunes en protección de datos. Son 5 errores que hemos elegido que suelen ocurrir cuando se está realizando una adecuación o un programa de cumplimiento en materia de protección de datos. Consideramos que son de los más comunes, aunque puede haber otros que se nos hayan pasado por alto, por supuesto. El contenido del webinar de hoy será el siguiente. Primero hablaremos de qué puede hacer que incumplamos con el RGPD, daremos algunas pinceladas. Después comentaremos estos 5 errores más comunes que os decía y después hablaremos de 2 casos de estudio de 2 empresas que han sido multadas recientemente por alguno de los motivos que comentamos durante el webinar. Y por último haremos las conclusiones. Los que ya hayáis asistido alguna vez a los webinars de Pridatec, el funcionamiento, además de seguir todo este programa que os comentaba, es que las preguntas las contestamos al final para que no interrumpan las explicaciones. De todas formas, si tenéis alguna pregunta y os van surgiendo, para que no se os olvide, las podéis ir comentando a través de GoToWebinar aquí en el apartado de preguntas y las respondemos al final. Si no podéis asistir a todo el webinar y hacéis alguna pregunta, no os preocupéis porque luego os llegará también la grabación, así que lo podéis ver de todas formas, ¿de acuerdo? Así que sin más, comenzamos. Bien, vamos a hablar primero de todo sobre qué es lo que hace incumplir el Reglamento General de Protección de Datos. Es verdad que últimamente estamos todas las organizaciones pues muy dedicadas, ¿no? Y estamos realizando bastantes esfuerzos por cumplir y demostrarlo. Lo que pasa es que muchas veces se cometen estos pequeños errores que dan lugar a este incumplimiento involuntario de la normativa. Algunas de las posibles fuentes de problemas, quizás de las que más solemos ver, es el no definir correctamente los roles. Por ejemplo, no definimos qué personas dentro de un departamento se van a ocupar de gestionar los derechos de los interesados. Esto suele verse mucho en organizaciones cuyos departamentos son bastante numerosos, cuentan con mucho personal. Entonces, a estas personas se les puede dar la formación y luego no se establece quién de todas esas personas se va a encargar de la coordinación, por lo que al final puede llegar una consulta y se queda en tierra de nadie, ¿no? Porque nadie entiende que esa es su responsabilidad. También hay otro punto que suele originar muchos errores, es la falta de comunicación interna, ¿no? Que no se ha hecho una extensión de la cultura de la protección de datos a todos los departamentos de la organización, no ha habido un despliegue correcto. También es verdad que otra de las razones por las que se puede producir estos errores es porque se dan cambios en la ley y entonces causamos problemas porque no nos hemos dado cuenta a tiempo de que este cambio se ha producido, no estamos actualizados, ¿no? Un ejemplo reciente podría ser la nueva guía de cookies, ¿no? Que se publicó recientemente. Algunas empresas pues tienen esta formación continua, ¿no? O se preocupan por actualizarse y han podido darse cuenta de este cambio y han actualizado sus políticas de cookies, sus banners. Otras, pues fue una adecuación que hicieron al principio cuando se implementó el reglamento y después ha quedado en el olvido, ¿no? Y este cambio legal pues les ha podido un poco pillar por sorpresa. También, pues como ha sucedido con las transferencias internacionales, ¿no? El año pasado con la sentencia sobre el caso Schrems, pues este cambio legal, el no ser capaz de adaptarnos a la normativa, también origina muchísimos errores. Nosotros hemos hecho un top 5, como comentaba Andrea, de los errores, ¿no? En el quinto lugar está el pensar que el cumplimiento afecta solo a algunas personas o algunos departamentos de la organización.
como hacíamos referencia antes, cuando se produce una inculcación o promoción de una cultura de protección de datos de manera deficiente, muchas personas en la organización terminan suponiendo que solo son unos departamentos de la empresa los que están implicados en la protección de datos, ¿no? Suelen ser responsabilidades que se perciben como propias del departamento de IT, de sistemas, ¿no? O de legal. Para asegurarnos de que se produce un cumplimiento correcto, es preciso que esta política o esta cultura de la protección de datos se inculque y se promueva a todos los niveles, que todas las personas sean conscientes que esto les afecta, que toda la participación de cada una de las personas en la empresa es importante y que un error humano de cualquier persona pues, puede suponer un perjuicio importante para la empresa. Entre las 3 recomendaciones que solemos dar para evitar este error destacan enfatizar la necesidad de introducir la protección de datos desde el inicio o desde el diseño, ¿no? De las diferentes acciones de la empresa. Por ejemplo, tenemos que conseguir que todos los departamentos, cuando vayan a iniciar una nueva actividad, por ejemplo, vamos a contratar una nueva empresa de selección de personal, una agencia que nos lleve el recruiting interno de la empresa, esa persona de ese departamento de recursos humanos tiene que encendérsele la bombilla y diga, ¿qué implicaciones puede tener esto para la protección de datos? ¿A quién vamos a compartir datos? ¿No? Es muy importante que por defecto, cuando vayamos a hacer una nueva actividad o cuando vayamos a hacer algún cambio, nos surjan estas preguntas, que las personas consigan pues eso, implicarse y ver que sus actividades, aunque en un primer momento no puedan tener tratamientos de datos evidentes, que les hagan reflexionar. Otra forma de evitar este error es incluir protocolos de actuación, ¿no? Contar con pautas que la empresa o la organización haya dado para saber cómo actuar en cada momento. Por ejemplo, siempre que se contrate un nuevo proveedor, las personas que tengan capacidad de contratación en la empresa tienen que enseñar estos documentos o trasladárselos a X persona en la empresa, por ejemplo, el DPO o un responsable de protección de datos, para que analice si es necesario pues, firmar un contrato de encargado de tratamiento, ¿no? Al final, establecer protocolos que nos ayuden a tenerlo todo muy pautado, que sea esa cultura, ¿no? Pues siempre que me llega esta documentación he de hablar con tal persona, ¿no? Y que se haga cultura interna y una cosa orgánica. Otra de las medidas es mejorar la cultura en cuanto a la protección de datos y a apostar por la formación continua, ¿no? Por ejemplo, recibir una formación anual es una forma de evitar daños, porque además la protección de datos, al ser a veces tan dependiente de la tecnología, pues continuamente se van produciendo novedades y introduciendo nuevas casuísticas que si no estamos en esa formación constante, pues podemos vernos desactualizados muy rápido, ¿no? Al final, es muy importante que contéis con la ayuda de especialistas en la protección de datos, porque estos son los que se encargan de hacer que el programa de cumplimiento pues llegue a toda la empresa, ¿no? Y que efectivamente se cumpla y que siempre esté actualizado. Ahora, sobre este punto iba a comentar yo también que creo que de aquí quizá una de las medidas más importantes que se pasa más por alto es el tema de la formación a toda la empresa o la concienciación en materia de protección de datos, que es un punto muy importante, como bien apuntabas, en los distintos departamentos. Tú ponías como ejemplo el de recursos humanos, también se me ocurre un departamento de ventas que haga llamadas telefónicas y que no tenga la típica grabación de protección de datos automatizada, que en ese caso es la persona de ventas que llama quien va a tener que informar y dar, dar toda la información a los interesados en materia de protección de datos. Por tanto, ahí es importante tener concienciados a los trabajadores, porque al final es muy sencillo que una persona diga, bueno, es que esto no me apetece decirlo o hace que la gente pierda interés y por tanto me lo voy a saltar. Pero luego, si no se ha informado a los interesados de forma correcta, veremos más adelante, que es uno de los errores que comentaré yo, si no se ha informado correctamente puede haber consecuencias para la empresa. Por lo tanto, es importante tener esta cultura empresarial respecto a la protección de datos, porque no es algo que podamos estar controlando, no se puede estar encima de todos los trabajadores viendo si respetan o no la protección de datos. Y además que es algo que puede ser que no se haga ni siquiera de forma consciente, que el incumplimiento muchas veces es por no tener la formación, no tener la información adecuada sobre cómo tenemos que actuar, ¿no? Entonces creo que este es el punto clave porque muchas veces no se piensa en ello y es muy, muy importante.
De hecho, Andrea, no sé tú si recuerdas, hace poco también mantuvimos un webinar en el que pusimos un ejemplo de una sanción que hace poco eh, eh, puso la Agencia Española de Protección de Datos, y justo lo que sancionó a la empresa fue porque la persona responsable de la prevención de riesgos laborales de la empresa había recibido a su correo y había enviado a otras personas de la empresa el informe médico de una trabajadora, y en lugar de haber simplemente comunicado el apto o no el apto, pues compartió todo lo que era la documentación clínica de esta persona, ¿no? Pues haciendo una brecha de seguridad. Y precisamente la razón que dio la agencia para sancionar a esta empresa fue que no existía un protocolo que enseñase a esta persona de prevención cómo tenía que recibir la documentación médica de los trabajadores, ¿no? Cómo tenía que actuar cuando recibían pues esta información, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente la sanción, si eran unos 5.000 euros, ¿no? Pero definitivamente, ¿no? ¿Cuánto puede afectarnos el no tener pues, previstos protocolos y no tener esa formación adecuada? Desde luego es un tema muy importante y ya os digo que creo que es de las cosas que se hacen de forma más involuntaria, así como otros errores se sabe que están ahí y no se toman las medidas adecuadas, aquí muchas veces es totalmente involuntario. Vale. Otro de los errores en nuestro top 4 es el no identificar correctamente las partes intervinientes en los procesos de tratamiento de datos. Es decir, existen organizaciones que para identificar al responsable o el encargado de tratamiento toman como referencia lo que han interpretado otras organizaciones, las prácticas estándar, etcétera. Por ejemplo, nosotros podríamos contratar con un proveedor de correo electrónico y generalmente estos proveedores tienen pues cláusulas contractuales estándar, ¿no? Que nos dan sus términos y condiciones, nosotros firmamos, y en esos términos y condiciones se suelen presentar con una calificación. Oye, pues yo soy el responsable, yo soy el encargado, ¿no? Nos dan ya, digamos, por defecto la calificación que ellos se dan a sí mismos. O a veces incluso cuando nosotros estamos elaborando políticas de privacidad tenemos la tentación de echar un vistazo a qué es lo que hacen las empresas de al lado, ¿no? A ver esta empresa cómo ha definido a este proveedor, porque si él lo ha definido como encargado, ¿no? Yo que estoy dudando entre definirlo como encargado o como responsable, pues lo defino como lo haya definido él, ¿no? Entonces, muchas empresas cometen el error bien de fiarse de lo que le están diciendo otros, ¿no? De la identificación que se dan a sí mismos, o bien de pues, hacer un copy-paste, ¿no? Es verdad que es natural, ¿no? Pues querer hacer un poco de benchmarking, ¿no? Y orientarnos conforme están la información legal que nos facilitan los proveedores que contratamos, ¿no? O ver lo que están haciendo otras personas, pero es muy importante que siempre cojamos las definiciones del artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos y veamos si realmente aplican a nuestra casuística, ¿no? Siempre realizar ese análisis legal por nuestra cuenta e intentar ver si encajan en la lógica, ¿no? Y es importante también realizar un análisis caso por caso, porque hay veces que contratamos con un proveedor que para nosotros está desempeñando unas tareas y está prestándonos unos servicios que son distintos de los que se están prestando para otra persona. Entonces, por mucho que esta otra persona en su política de privacidad los haya declarado como X, puede ser que la concreta relación que está teniendo con nosotros eso no aplique así, ¿no? Entonces, por favor, siempre prestar mucha atención a la definición legal y hacer ese ejercicio, porque en la mayoría de casos no lleva mucho tiempo, es un ejercicio realmente sencillo y sin embargo pues nos puede dar muchos sustos, ¿no? Esto es especialmente necesario para evitar pasar por alto situaciones de responsabilidad compartida en el tratamiento de datos, ¿no? Porque siempre, muchas veces, otro error en el que se incurre es decir, vale, he identificado a tal parte como encargado, por lo tanto, yo soy el responsable, o viceversa, ¿no? Siempre a veces nos quedamos con definir a una de las partes y deducimos lo que es la otra parte, ¿no? Por contraposición. Esto es un error. Os pongo el ejemplo que esto ya pasó hace unos años. Es una empresa alemana, Fashion ID, era un minorista que había incrustado en su sitio web el botón me gusta de Facebook, ¿no? Este que vemos en todas partes. Debido a este complemento, cuando los individuos que visitaban la página web de Fashion ID accedían, o sea, Facebook accedía a sus datos, ¿no? Automáticamente cuando accedían a esta página, ¿no? Pues se transmitían a Facebook Irlanda esos datos. Fashion ID pues no entendió relevante la inclusión de este servicio en su web
no lo incluyó en la política, ¿no? Porque, bueno, le parecía que eso es una cosa que hace Facebook, ¿no? Que ya Facebook, cuando esa persona entra con el like en la página, pues ya será el responsable del tratamiento, ¿no? Pero no hizo este análisis tan básico del artículo 4, ¿no? Esto llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entendió que estaba Fashion ID equivocada, que Fashion ID era un responsable de tratamiento conjuntamente con Facebook. O sea, teníamos un caso de joint controllership, ¿no? De corresponsabilidad del tratamiento. Y la razón que dio es porque el plugin que se establecía en la página web, ese botón de me gusta, había sido proporcionado y puesto a disposición por la compañía, lo había integrado la compañía por decisión propia en la web, y esa compañía conocía que cuando se instalaba este plugin se iban a transmitir datos a Facebook, ¿no? Y eso le convertía en responsable del tratamiento porque tenía un poder de decisión, ¿no? Entonces es muy importante que no evitemos esta reflexión, porque podríamos pasar por alto situaciones que nos harían estar irregular sin necesidad. Este es un punto muy importante y además en la mayoría de casos es sencillo, pero hay otros casos que plantean muchas más dudas y que a veces se puede confundir si estamos ante un caso de responsable encargado o si estamos en un caso de corresponsabilidad. Muchas veces por lo que comentabas, que decimos esta persona física o jurídica es el responsable del tratamiento. Por lo tanto, ya damos por hecho que la otra parte tiene que ser el encargado del tratamiento, pero muchas veces no es así. Se dan casos de corresponsabilidad que son un poco más complejos de analizar y en ese caso yo lo que recomendaría es hacer un informe jurídico para determinar y hacer un estudio en profundidad para determinar quién es quién en esta relación. Para ello, si sois DPO o sois los encargados de cumplimiento en vuestra empresa, es muy interesante unas guías de la EDPB sobre el concepto de responsable del tratamiento y el concepto de encargado, así como el de corresponsable. Ahí da unas pautas para acabar de decidir, porque es verdad que a veces solo con la definición del RGPD cuesta un poco en la práctica, ¿no? Ver quién es quién en la relación. Al final, la definición del RGPD está muy bien, pero hay que ir analizando parte por parte, ver cuáles son los criterios clave para determinar quién es el responsable y quién es el encargado. Tenemos que pensar que esto es muy importante porque primero tenemos que definir los contratos, los acuerdos que hay de corresponsabilidad o de responsable y encargado, y segundo, que si no lo definimos bien, pasaría como en este caso en el que finalmente puede ser que la autoridad competente o incluso en este caso llegó hasta el TJUE determine quién es el responsable del tratamiento. Es decir, que aunque no hayamos hecho el acuerdo o lo hayamos hecho pero esté incorrecto, puede haber una sanción si no lo hemos determinado correctamente. La guía que os comentaba ahora Andrea es la guía 07-2020 del Comité Europeo de Protección de Datos. Yo pienso que si sois DPO merece la pena que le echéis un vistazo, sobre todo porque al final de esta guía se incluyen como dos, digamos, diagramas en los que con una base de respuestas de sí no os guía en la toma de la decisión de si es responsable o si es encargado. Nosotras las utilizamos bastante y consideramos que son muy útiles y que deberíais conocerlas si no habéis tenido la oportunidad de echarles un vistazo ya. Muy bien, pasamos al error número 3, Teresa. Sí, el error número 3 quizás es uno de mis favoritos, entre comillas, porque lo veo que lo cometemos mucho, ¿no? Y es no determinar correctamente la base de legitimación. Ya sabéis que para que puedan tratarse datos personales sin incumplir el principio de licitud, el responsable de tratamiento debe tratar los datos de acuerdo con una de las bases jurídicas del artículo 6 del reglamento. Lo que pasa es que no es suficiente con identificar una base, sino que hay que asegurarse de que se emplean correctamente. Es verdad que muchas veces, si queréis, a veces cuando estéis redactando una política de privacidad, hacer el ejercicio, ¿no? Buscar pues este servicio, por ejemplo, Intercom, ¿no? Un chat de estos que se utilizan en la página web. Ponéis este Intercom Privacy Policy en Google y veréis que cada persona le otorga una base jurídica de tratamiento distinta. Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo servicio, ¿no? En 20 páginas web parece que hay 20 bases de tratamiento, cuando en realidad en la práctica no hay tantas, ¿no? Y es porque muchas veces
pensamos que simplemente con asignar una base que nos suene bien es suficiente, ¿no? Entonces hay que asegurarse siempre de hacer el ejercicio de análisis. Unos errores frecuentes que veo es utilizar la base de obligación legal cuando no existe una norma con rango de ley o otra normativa que obligue inequívocamente al tratamiento de datos o que no concrete con detalle el tratamiento de datos que se impone. Es decir, ¿en qué casos podemos utilizar la base obligación legal correctamente? Pues cuando tenemos una norma que nos dice hay que inscribirse en el padrón municipal y para inscribirse en el padrón municipal hay que necesariamente aportar DNI, X documentación y X documentación. Si tenemos que tratar esos datos, hay una norma legal que nos está diciendo que esa documentación es necesaria, por lo tanto, la base de obligación legal aplicaría. Pero ¿qué pasa cuando la ley no dice debes, sino puedes? En ese caso, no estaríamos ante una base de tratamiento de obligación legal, sino porque la norma no nos está obligando, sino que nos está habilitando. Es muy importante recordar que habilitación no es igual a obligación. Por ejemplo, una norma que nos dijera el empleador podrá controlar la actividad de sus trabajadores si, pues, por necesidades de efectividad, de calidad, de lo que sea. En este caso, no podríamos utilizar obligación legal. Tendríamos que quizás buscar una base alternativa. Luego revelo cuál es la que suele aplicar más frecuentemente en estos casos. Otro error frecuente que veo es emplear indiscriminadamente la base del consentimiento del interesado para justificar los tratamientos de datos de los empleados. Aquí, con el tratamiento de datos de empleados y el consentimiento, veo tanto dos errores. Por un lado es las personas que lo utilizan para todo, que siempre pues se incorpora un nuevo empleado y piden el teléfono móvil y les hacen firmar la típica documentación de acepto a que se llame por teléfono, ¿no? O, por otro lado, veo las personas que han escuchado en algún lado que con los empleados es imposible tratar los datos con el consentimiento, entonces no lo utilizan nunca. Realmente esto no es así. En la esfera de los recursos humanos se entiende que hay una diferencia en el poder que tiene el empleador con el empleado. Es decir, que es muy difícil que el consentimiento se pueda otorgar libremente porque al final el empleado es una persona que depende de nosotros. Estamos contratándola y tenemos esa capacidad de, digamos, de mandar sobre ella, ¿no? De que nos tenga miedo, pues puede temer por su empleo, ¿no? Puede temer por repercusiones en la esfera laboral. Por lo tanto, se suele entender que el consentimiento no es libre porque al final siempre se va a ver tentado a decirnos que sí, ¿no? A consentir a todos los tratamientos que le propongamos. Entonces, en la esfera de recursos humanos, únicamente vamos a poder utilizar el consentimiento si podemos acreditar ampliamente, o sea, con soltura, que no va a haber ninguna consecuencia negativa en caso de que el trabajador no otorgue el consentimiento. Es decir, si yo quiero utilizar el consentimiento con un trabajador, tenemos que, por ejemplo, vamos a incluir un vídeo en la página web de YouTube explicando qué hacemos en la empresa. Pues si yo quiero utilizar el consentimiento para que mis trabajadores puedan participar en este proyecto, tendré que enviarles un email que diga clarísimamente, mirad, vamos a hacer esto, darles toda la información de reglamento y después decirles, podéis consentir, pero el que no quiera, de verdad, no va a haber ninguna repercusión para vuestro empleo, si queréis os podéis negar, si dais el consentimiento pero después os lo pensáis podéis retirarlo, ¿no? O sea, tiene que quedar muy patente y ser muy claro que esa persona, si quiere, puede no dárnoslo sin que vaya a existir ninguna repercusión para él o para su empleo, ¿no? Es verdad que estos casos son muy pocos, porque es verdad que muchas veces los tratamientos que hacemos en el ámbito laboral no nos podemos permitir el lujo de que el trabajador consienta y que después nos pueda retirar el consentimiento. Por lo tanto, siempre que no podamos asegurar que no existan consecuencias negativas para el trabajador si no nos da el consentimiento, o siempre que no le podamos dar una posibilidad real de retirar el consentimiento, tendremos que abstenernos de utilizar la base del consentimiento del interesado para el ámbito de la relación laboral. En caso que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué hacemos cuando la norma con rango de ley no nos dice deberá, sino podrá? En ese caso, lo que tendremos que hacer será valorar el uso de la base de interés legítimo, ¿no? Porque ahí lo que estaremos hablando es de lo que algunos autores llaman un interés legítimo legalizado. Si tenemos una norma que nos dice el empleador podrá hacer un control de las actividades laborales de sus empleados, pues
yo creo que ese ejercicio de averiguar el interés legítimo va a ser más fácil de realizar, ¿no? Porque si ya hay una norma que nos está habilitando, pues va a ser mucho más fácil utilizar la base de interés legítimo. No sé tú cómo lo ves, Andrea. ¿Opinas como yo? Sí, estaba aquí anotando porque, porque quería comentar un par de cosas. Sí, opino igual. Sobre este último tema que comentabas del interés legítimo, me parece muy interesante y creo que es algo que pocas veces se hace, el hecho de analizar si realmente puede haber un interés legítimo que no dañe los derechos y las libertades de los interesados. ¿Esto cómo se hace? Se hace a través de un se llama en inglés Legitimate Interest Assessment, LIA, que básicamente es un análisis del interés legítimo. Y lo que vemos allí es cuál es el interés legítimo, si hay alguna norma que además nos respalda y nos permite hacer este tratamiento, lo que comentaba Teresa del interés legítimo legalizado, y cuáles son los derechos y las libertades de los interesados que se podrían ver vulnerados. Y de esta forma vemos si la ponderación entre los derechos de los interesados y entre el interés legítimo que tiene la empresa es válida, si no se está afectando demasiado a los derechos y a las libertades de los interesados. Esto creo que es un punto muy interesante para determinar la base legal y que muchas veces pasamos por alto porque al final eh, cuando determinas la base legal del tratamiento, hay veces que, bueno, lo haces un poco así por costumbre, ¿no? Y no se analiza tan al detalle, pero es un hecho muy importante. Y luego lo que comentabas también del consentimiento me parecía muy interesante y estaba pensando que aquí, en general, a mí me suelo encontrar con dos cosas, además de lo que comentabas en el ámbito de recursos humanos o en el ámbito laboral. En general, en cualquier tipo de ámbito, encuentro que todavía se tira mucho por el consentimiento en el sentido de que hay personas que todavía creen que solo pueden tratar los datos si tienen el consentimiento. Esto es totalmente erróneo y además que no tendría demasiado sentido porque sería prácticamente imposible tratar datos personales y en un momento como en el que estamos actualmente, ¿no? De tecnología y demás, y como los que vendrán en un futuro, sería muy difícil tratar solamente los datos con el consentimiento. Estaría incumpliendo todo el mundo. Luego, por otro lado, lo que ocurre a veces es todo lo contrario, que para tratamientos de datos que sí que se exige el consentimiento, las empresas o los departamentos son muy reacias a pedir el consentimiento. Entonces, se intenta de todas las maneras posibles optar por otra base de legitimación. Y hay veces que por mucho que queramos, la base de legitimación tiene que ser la que es y ya está. Esto ocurre, por ejemplo, con el tema de envíos publicitarios, que sí que es verdad que si eres cliente y si se dan una serie de casos no se necesita el consentimiento expreso, pero si no, si estamos captando leads a través de una página web, estamos cogiendo el email, etcétera, vamos a necesitar el consentimiento para enviar comunicaciones publicitarias. Aquí, de nuevo, hay excepciones, hay el tema de las personas de contacto que se puede tratar en base al interés legítimo, etcétera, pero por norma general lo que se tiene que utilizar es el consentimiento y en muchas ocasiones esto no ocurre. Por tanto, es curioso, ¿no? La base legal del consentimiento que quizás es la que más se conoce y yo creo que quizá una de las que peor se utilizan. Sí, quizás un tip que tengo yo para siempre preguntarnos si la base del consentimiento es la base correcta para nuestro tratamiento es: podemos, si una persona retira el consentimiento, efectivamente retirarlo, ¿no? Porque muchas veces se declara esta base, ¿no? La base del consentimiento, pero luego cuando una persona efectivamente intenta retirar ese consentimiento, la organización se da cuenta de que no, es que como retire el consentimiento, pues tal estrategia me falla o ni siquiera tenemos previsto cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces siempre, antes de decir consentimiento, es ¿qué pasaría si efectivamente digamos, me ejercitan el derecho a retirar el consentimiento? Y eso es muy importante, porque si la respuesta es no, imposible, si lo ejercitan, no podríamos en ningún caso cumplirlo, pues ya es una indicación bastante fuerte de que esa no va a ser la base adecuada para el tratamiento. Exacto. Muy bien, pues pasamos al error número 2, que sería no realizar una evaluación de riesgos
o bien no tener en cuenta los riesgos de seguridad de la información. ¿Qué es lo que ocurre a veces, lo que nosotras hemos visto? Que muchas veces las empresas llevan a cabo una evaluación de riesgos, pero no tienen en cuenta los riesgos de la seguridad de la información. Es decir, el artículo 32 del RGPD establece que debemos llevar a cabo una serie de medidas técnicas y organizativas que sean apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al nivel del riesgo. ¿Cómo se determina este nivel de riesgo? Haciendo una evaluación de riesgos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es determinar claramente cuáles son, por un lado, los riesgos normativos, que los definiríamos como aquellos riesgos que emanan de una obligación concreta de la norma, por ejemplo, realizar los contratos de encargado de tratamiento sería una obligación y un hecho que si no se realiza es sancionable. Esto sería un riesgo normativo, no tener estos contratos. Luego tendríamos los riesgos de integridad, de disponibilidad y de confidencialidad de los datos. Estos serían los riesgos que van más encaminados a la seguridad de la información. Por ejemplo, un riesgo de integridad sería que la base de datos se elimine completamente. Y entonces, como medida técnica, lo que deberíamos sugerir es que haya copias de seguridad. Así un ejemplo a grandes rasgos. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Que las organizaciones hacen la evaluación de riesgos simplemente teniendo en cuenta estos riesgos normativos. Pues no se ha designado un DPO cuando es necesario, no se han hecho los contratos con los encargados de tratamiento, no se ha hecho la política de privacidad de la página web, pero se olvida en muchos casos todos estos riesgos en materia de seguridad de la información. Y no debemos olvidar nunca que al final la protección de datos es una rama más una patita de todo el paraguas de la seguridad de la información. Dentro de seguridad de la información tenemos muchas normas que deberíamos aplicar para garantizar la seguridad de la información del tratamiento de datos, ya sean personales o no. En ese sentido, tenemos cantidad de normas, cantidad de protocolos, que evidentemente no siempre habrá que aplicarlos todos, pero por ejemplo tenemos la ISO 27001, tenemos normas y estándares de seguridad que nos dan unas pautas, ¿no? En este sentido, lo que comentaba, a veces simplemente nos centramos en los riesgos de la norma y no vemos más allá y debemos verlo todo como un conjunto para de verdad poder realizar un análisis de riesgos que sea útil, porque si no al final, si solamente estamos cumpliendo con una serie de obligaciones y no hacemos ningún tipo de caso a la seguridad de los datos, no sirve de nada. Si un empleado de la organización comparte las contraseñas con todo el mundo, al final es mucho más sencillo que tengamos un riesgo, ¿no? Y que pongamos en riesgo todos los datos personales. Por ello, hemos de ir con cuidado en este sentido y aunque el RGPD no dé unas medidas concretas, debemos analizarlo todo en global. Debemos determinar las medidas técnicas y organizativas más adecuadas y siempre teniendo en cuenta el riesgo, el coste, el estado de la técnica, etcétera. Es decir, no se nos va a exigir tampoco lo mismo a una empresa como Amazon que a una pyme. Al final se tiene en cuenta cuál es el coste para la organización y cuál es la mejor medida que se puede llevar. Pero debemos hacer este análisis global. Y luego, una vez hecho toda esta evaluación de riesgos, debemos establecer protocolos de respuesta ante incidentes de seguridad y debemos establecer todas aquellas políticas de seguridad de la información que sean necesarias según lo que hayamos detectado en la empresa. Esto evidentemente muchas veces el DPO solamente o la persona que se encarga de la protección de datos muchas veces no lo puede hacer solo y en este caso se necesita de la colaboración de personas con unos conocimientos más técnicos. Aquí mi recomendación sería intentar trabajar siempre de la mano de ingenieros informáticos, personas expertas en seguridad de la información que nos puedan echar un cable porque si no cumplimos con estas medidas técnicas y organizativas, si no determinamos bien los riesgos, al final todo lo demás no sirve de nada. Yo quizás aquí, Andrea, también una cosa que me gustaría hacer hincapié es que muchas veces, no sé si a vosotros os pasa o si tenéis este problema cuando comentáis con personas que no están dentro de la esfera de la protección de datos,
que el tema de la seguridad de la información, la protección de los datos nos suena como muy técnico, ¿no? Nos suena que son cosas que pues se trata de que el ordenador esté seguro, ¿no? Que los sistemas informáticos estén todos a punto, ¿no? Entonces muchas veces prestamos atención, que es bueno, ¿no? A tener pues el último antivirus, el último firewall, a tener la encriptación como toca todo. Sin embargo, puede suceder que tengamos los sistemas informáticos perfectamente protegidos, ¿no? Con la ciberseguridad más puntera que pueda existir. Y después tenemos en nuestra organización un armario con un montón de datos personales, pues yo que sé, casos, demandas que hayamos tenido en la empresa o facturas, y resulta que las tenemos ahí en un armario sin un candado. Con esto quiero decir que es muy importante que siempre trasladéis la impresión a las personas con las que trabajáis, a las personas de la empresa en la que sois DPO, a las que asesoráis, que seguridad de la información no es solo lo que hacen los ingenieros informáticos o los de IT con los ordenadores, sino que seguridad de la información, gran parte, es algo tan sencillo como poner un candado en un armario o controlar los accesos a una empresa, ¿no? Y luego, pues cosas que a lo mejor no tienen que ver con que un hacker te ataque, ¿no? Siempre que tenemos ese miedo a las brechas de seguridad, nos imaginamos la imagen, ¿no? De este hacker malvado de fuera de la empresa, ¿no? Que por su única función es, pues yo qué sé, bloquearnos el ordenador para pedirnos un rescate. Sin embargo, yo diría que la gran mayoría de brechas de seguridad que se producen en las empresas son el error humano, ¿no? Pues, por ejemplo, un empleado que en lugar de enviarle esta factura al cliente que toca, se la envía al que no toca. Entonces, es verdad que hay que gastar recursos, ¿no? Y hacer hincapié en que todos los sistemas de seguridad informática estén a punto, y obviamente en prevenir que terceros ajenos a la empresa pues accedan a nuestros sistemas, pero no descuidéis nunca en el tema de la seguridad de la información el trasladar que lo que está fuera de los ordenadores también importa y a veces importa tanto o igual o más. Y después que el error humano es casi tan importante, o sea, es casi tan peligroso para la empresa como las peores intenciones que tenga una persona ajena a la empresa, ¿no? Ujú, totalmente, sí, sí. Yo aquí estaba pensando más en medidas mucho más tecnológicas, pero es cierto que hay medidas que son muy sencillas y que muchas veces pasamos por alto. Cuando hablamos de medidas técnicas y organizativas, precisamente las organizativas tienen mucho que ver con el cierre perimetral, que no se puedan acceder a determinados documentos, toda esta serie de cosas que son sencillas de implementar, pero que muchas veces solo se mira al pie de la letra las obligaciones del RGPD y si no se da una obligación concreta, como ocurre en el artículo 32, que no hay una obligación concreta sobre cómo se ha de hacer, no se dice tienes que hacer, llevar a cabo tal medida, sino que se dice hay que tener en cuenta los riesgos y implementar medidas técnicas y organizativas. A veces esto nos lo saltamos y solo cumplimos con aquello que es más fácil o que se ve más claramente en la norma, ¿no? Entonces, este punto es muy importante y como comentaba Teresa, sin duda, no solo son cosas súper complicadas, sino que a veces son medidas muy sencillas de implementar y que hay que tener en cuenta. Muy bien, seguimos con el siguiente error, que sería el error de no informar correctamente a los interesados. Este creemos que es uno de los más importantes, sino el que más, porque es verdad que muchas veces se pasa por alto o no se hace correctamente, no se da la información correcta a los interesados. Entonces, para ponernos un poco en contexto, el RGPD, ¿qué es lo que exige? Que se informe tanto si se han obtenido los datos del propio interesado como si se han obtenido los datos por otra vía, por un tercero. Entonces, en este caso, si se ha obtenido por un tercero, tenemos un plazo de hasta un mes como máximo para informar. Si se han obtenido los datos del propio interesado, en el momento de la obtención es cuando tenemos que informar de todo lo relativo a protección de datos. Y en este sentido lo que ocurre es que es común pasar por alto alguna de las vías de obtención de datos personales. Esto ocurre mucho en empresas grandes, pero también ocurre muchísimo en empresas pequeñas, porque al final en las empresas grandes tenemos muchos más protocolos de actuación, ¿no? Y es más sencillo a veces establecer esta comunicación, mientras que en las empresas pequeñas se hace algún cambio o alguna cosa y no se comunica a quien debería y por tanto
hay alguna vía por la que estamos obteniendo datos personales, pero no estamos informando. Aquí habría un incumplimiento del RGPD y tenemos que ir con mucho cuidado. ¿Qué tenemos que hacer entonces en este sentido? Tenemos que hacer una inspección minuciosa de todas las vías a través de las que se obtienen datos personales, tanto en las páginas web, que muchas veces hay los formularios de contacto y no hay ningún tipo de información de protección de datos. También en formularios que se den en papel, como decía antes, por teléfono, cualquier vía en la que podamos obtener datos personales. Aquí quien mejor lo sabe es la propia empresa y tanto si tienen un DPO interno como un DPO externo o un consultor de protección de datos, tienen que comunicar muy bien cómo se están recogiendo los datos personales, por qué vías, porque si no es imposible cumplir. Al final, un consultor, ya sea interno o externo, si no está enterado de que se está recogiendo datos por una determinada vía, no va a poder hacer las cláusulas que sean necesarias para informar y estaremos ante un incumplimiento. Luego, ¿qué es importante también? Lo que comentábamos antes, formación a los trabajadores. Todo miembro de la plantilla debe ser consciente de la importancia de informar. El ejemplo que os decía antes de la teleoperadora. También ocurre mucho, por ejemplo, cuando vais a alguna tienda, al banco o a cualquier lugar que normalmente cuando das tus datos y luego tienes que aceptar o firmar, te dicen, bueno, esto hay que aceptar lo de los datos. Es importante concienciar a los trabajadores para que den una explicación clara, como mínimo puedan explicar que, mira, tienes que dar tu consentimiento con esta finalidad para esto, para que nosotros pues podamos contactar contigo o lo que sea. Y que la persona que está al otro lado firmando lo entienda y no piense que es una cosa que tiene que firmar obligatoriamente, sin más, sino que sepa lo que está firmando y que sepa, en el caso de estar dando un consentimiento, que puede darlo o no. Porque esto estoy segura que os lo habéis encontrado muchísimas veces, ocurre en cantidad de ocasiones y en cantidad de sitios diferentes, que realmente no tenemos la oportunidad de no dar el consentimiento porque es que no sabemos lo que estamos firmando. En ese sentido es muy importante. Y luego es muy importante también lograr que toda la información pues, sea clara e inequívoca, que sea una información en un lenguaje sencillo y fácil de entender. Esto ocurre mucho en las políticas de privacidad web, por ejemplo, que se da una información que no es nada clara y que no es nada sencilla para el usuario. Con el tema de las cookies también ha ocurrido mucho con el banner de cookies, que al final la gente que no se dedica a la protección de datos y que no entiende del tema, acaban aceptando las cookies como, bueno, acepto para que me deje de salir esta cosa en medio de la pantalla, ¿no? Entonces es muy importante redactar las cláusulas de forma que sean comprensibles para la persona que está al otro lado y que tiene que aceptar o que tiene simplemente que entender la información que se le está dando. Yo en este sentido, un pequeño consejo que doy es siempre que vayáis a redactar algún formulario de recogida de consentimiento, por ejemplo, que tengáis al lado el artículo del reglamento que establece los requisitos para que ese consentimiento sea válido, ¿no? La información que tenéis que dar para que el consentimiento sea válido. ¿Por qué lo digo? Porque incluso aunque llevéis bastante tiempo trabajando en protección de datos, a mí me pasa que a veces redacto una cláusula y digo, vale, está esta parte, sí, nombro al responsable, sí, doy la dirección de POS y de repente cuando la vuelvo a leer al día siguiente me doy cuenta, ostras, no he mencionado el plazo, ¿no? Entonces, es importante que hagáis siempre este check, que no os fiéis de lo he hecho 10 veces o lo he hecho 15 veces, porque es que es tan sencillo dejarse uno de los requisitos, ¿no? Y de hecho, recientemente, por ejemplo, ha habido una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos a una conocida organización de invidentes españoles en las que se les ha señalado precisamente que no daban información suficiente cuando recogían el consentimiento de la inscripción de las personas a la asociación, ¿no? Sí que es verdad que nombraba el nombre de la asociación, pero pues no decía la dirección, no decía el NIF, ¿no? No daba el plazo por el que se iban a tratar los datos, ni tampoco decía las finalidades, ¿no? Entonces, a veces pues podemos caer en confiar demasiado en que lo hemos hecho, ¿no? O en el modelo este que tenemos en el despacho o en la oficina que íbamos usando siempre, que nunca nos ha dado problemas,
Pero vamos, yo lo digo que a mí me pasa que a veces me dejo cosas y por eso siempre recomiendo tener al lado, ir contrastando y hacer el check y así siempre estaremos tranquilos de que hemos dado la información que toca. Sí, al final es muy sencillo olvidarte de alguna de las partes, ¿no?, que se requieren, y es muy buen consejo el revisarlo, porque además tened en cuenta que no hay que dar la misma información, es un pelín diferente en el caso de que recojas los datos del interesado o que los recojas de una tercera parte. Por lo tanto, ojo con esto, porque es verdad que es sencillo que nos despistemos y no haya toda la información. Muy bien, pues ahora vamos a comentar los dos casos de estudio, las dos empresas multadas muy brevemente. Si queréis leer más acerca de estos casos, ya sabéis que estos son sanciones de la AEPD, por lo tanto podéis encontrar los documentos de las sanciones en la página web de la AEPD. Vamos a comentar el caso de CaixaBank. Aquí sobre todo hemos puesto estos dos ejemplos un poco para ser conscientes de que a veces incluso grandes empresas como CaixaBank, Iberia o muchas otras tienen programas de cumplimiento en materia de protección de datos muy potentes, con despachos de abogados muy importantes y que hacen muy bien su trabajo, pero que al final, por algún pequeño despiste o por alguna cosa que no se ha tenido en cuenta, se acaban llevando estas multas que además suelen ser bastante elevadas por la facturación que tienen este tipo de empresas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de CaixaBank, que recientemente fue sancionada con una multa de 6 millones de euros y se sancionó por incumplir los artículos 6, 13 y 14, que si recordáis, el artículo 6 es el artículo de la base de legitimación y los artículos 13 y 14 son los artículos del deber de informar a los interesados. Entonces, ¿qué ocurría aquí? Que cuando se daban los datos se obligaba a aceptar la cesión de datos a las empresas del grupo. No era posible o era extremadamente complicado negarse a la cesión de datos a otras empresas del grupo o a no recibir notificaciones comerciales. En este caso es que es importante que tengamos en cuenta que aquí lo que CaixaBank debería haber hecho es tener unos checks o recoger la firma para dar el consentimiento tanto para la cesión de datos a las empresas del grupo como para recibir las notificaciones comerciales en caso de que no sean clientes. En el caso de las notificaciones comerciales, entiendo que a los clientes les costaba mucho, una vez que ya eran clientes y que pueden recibir estas notificaciones sin necesidad de haber dado el consentimiento, les costaba mucho poder negarse a recibirlas, que esto debería ser muy sencillo y, por ejemplo, en los emails que se reciben o en los SMS debería haber un pequeño botón de darse de baja y con eso simplemente ya estaríamos eliminando el consentimiento y estaríamos rechazando recibir más comunicaciones comerciales. En este caso es importante recordar que el consentimiento tiene que ser expreso, tiene que ser libre y la información al respecto debe expresarse con un lenguaje sencillo. Tened en cuenta que en este caso son 6 millones, en casos de otras empresas con una facturación menor sería menos, pero el daño que esto hace a la empresa a nivel económico va en proporción a sus ingresos y además también hay un daño reputacional, con lo cual no es ninguna tontería esta sanción y hay que ir con mucho cuidado al respecto. Luego tendremos el caso de Iberia, que fue sancionada con 30.000 euros y en este caso fue un tema de cookies, que ya sabéis, como ha comentado Teresa, que hubo un cambio reciente respecto a las cookies, por lo tanto se tiene que dar una información todavía más clara, se tiene que dar la opción de aceptar o rechazar o configurar las cookies. Y en este caso, la aerolínea lo que pasó fue que tenía una política de cookies que era poco concisa, que no era transparente, era ininteligible y difícil de entender para los usuarios. Y además cargaba cookies que no eran necesarias para la navegación sin dar información al respecto y entiendo que sin consentimiento. En este caso, cuando son cookies que son necesarias, no necesitamos el consentimiento porque son cookies que se necesitan para que funcione la página web, pero si son cookies de otro tipo, ya sea de marketing, ya sea cookies de preferencias, en este caso sí que necesitamos el consentimiento expreso. Entonces, si no tenemos el consentimiento expreso, no podemos cargar estas cookies en el navegador
de los usuarios. Aquí es importante tener en cuenta que esto ha cambiado hace poco y que no es excusa el hecho de que sea reciente, porque siempre en este tipo de cambios normativos hay un plazo para que nos adaptemos. Entonces, el no actualizarse, no revisar los cambios, etcétera, no es excusa y conlleva incumplir y llevarse sanciones también elevadas. Muy bien. Pasamos a las conclusiones. No sé si quieres comentarlas tú, Teresa. Sí, empezó a comentar. Bueno, pues vamos a hacer un poco de recapitulación, ¿no? Elementos que podemos implementar para mejorar el cumplimiento normativo. Teníamos el inculcar a través del despliegue de políticas y otras actividades una cultura organizativa de la protección de datos, ¿no? Hay que concienciar que es tarea de toda la organización y que incluya el conjunto de la plantilla, ¿no?, en actividades formativas y de actualización. Siempre que se pueda, es recomendable no dejar la formación solo para esa élite legal, ¿no?, de IT, la formación de protección de datos, ¿no?, sino extenderla a todo el conjunto de trabajadores. También es importante que designemos a personas para que actúen como punto de referencia en los departamentos, ¿no?, de forma que estas actividades de actualización y otras medidas de cumplimiento pues, puedan estar mejor coordinadas. También es importante que no desdeñemos la necesidad de realizar análisis legales para identificar pues, correctamente nuestras posiciones en contratos, las responsabilidades. No deis nunca nada por defecto, lo que os cuenten o lo que hayáis leído por ahí, ¿no? Siempre hacer el análisis por vosotros mismos. También es importante que realicéis evaluaciones de riesgo completas, ¿no?, que incluyáis los riesgos en materia de seguridad de la información, y también realizar análisis a conciencia de todos los métodos de recogida de datos para poder informar correctamente y formar a los trabajadores en la importancia de la protección de datos. Perfecto. Pues ya una vez visto todo esto, os voy a comentar un poquito también sobre Pridatec, quiénes somos, qué hacemos. Seguramente muchos de vosotros ya nos conocéis, he visto en los asistentes un par de nombres conocidos, pero en cualquier caso, para los que no nos conozcáis, Pridatec somos una empresa de Legal Tech, legal y tecnológica, que ofrecemos una solución para el tema de la protección de datos, para cumplir con el RGPD y con toda la normativa a través de un software y a través de los asesores legales de Pridatec. Entonces, en este sentido tenemos el software que incluye todas estas funcionalidades que veis en pantalla, que nosotros utilizamos para llevar a cabo todo el proceso de compliance, de protección de datos, y que en todo caso se puede utilizar también por parte de otros DPOs o profesionales. Entonces, dentro de la plataforma tenéis también una parte de evaluación de riesgos, que es muy sencilla de utilizar y que es muy útil. Y luego también tenemos como novedad, que esto si ya nos conocíais quizá esta parte no la habíais visto todavía, como novedad tenemos una parte de tareas a través de la cual se puede dar tareas a todos los departamentos de la empresa, un poco lo que estábamos comentando en el webinar, ¿no? Que al final tenemos que ser conscientes de que toda la empresa tiene una responsabilidad en materia de protección de datos, cada uno de los departamentos tiene unas obligaciones y con esta nueva funcionalidad que hemos incorporado en la herramienta se pueden asignar tareas a cada uno de los departamentos para que las lleven a cabo. Y es muy útil para estas pequeñas cosas, por ejemplo, que hablábamos del tema de la información o de subir los textos legales a la página web, etcétera. Se puede poner la tarea al departamento que corresponda para que lo haga y así está todo en una misma plataforma de protección de datos. Tenemos, bueno, algunos testimonios de clientes por aquí y si queréis más información podéis solicitar una demo gratuita del producto, ¿de acuerdo? También tenéis aquí los correos electrónicos tanto de Teresa como el mío, también LinkedIn por si queréis enviarnos una solicitud sin problema. Y nada, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Si queréis hacernos alguna pregunta a través del correo electrónico, también podéis. Y ahora pasaríamos al turno de preguntas, si es que hay alguna, porque de momento creo, a ver, voy a comprobar,
Me parece que no Yo tenemos veo ninguna. que preguntas no tenemos. Sí que es verdad que Irache ha hecho un comentario que me parece muy oportuno. Irache comenta que los sistemas de gestión de seguridad de la información son imprescindibles y siempre alineados con protección de datos personales y el resto de sistemas de gestión implementados en la organización. Requiere de un análisis previo con las correspondientes segregaciones de funciones. Pues sí, estamos muy de acuerdo y nos parece muy acertado tu comentario. Sí. Sí, exacto, totalmente de acuerdo con el comentario. No sé si tenéis alguna duda más. Si queréis, ahora es el momento para plantearla. Si no, como os decía, nos podéis hacer llegar un correo electrónico y os lo respondemos sin problema. Como veo que no hay ninguna pregunta más de momento, damos el webinar por terminado. Agradeceros vuestro tiempo y que hayáis asistido y esperamos que os haya servido y que os haya ayudado en la implementación del programa de cumplimiento de vuestra empresa.